Sabes, aún recuerdo lo tenso que se sentía el ambiente entre Cantinflas y Jorge Negrete. No siempre fue una guerra abierta, pero se podía percibir. Dos gigantes compartiendo el mismo escenario, tirando en direcciones opuestas. Jorge, con su aire orgulloso y disciplinado, y Mario, ingenioso y afilado, siempre bailando justo fuera de las líneas. Nunca estaban destinados a caminar por el mismo camino, y con el tiempo, lo que comenzó como una rivalidad se convirtió en algo personal. Pero aquí está la parte que a menudo se pasa por alto. Lo que ocurrió justo antes del final. Porque antes de su muerte, Cantinflas finalmente bajó la guardia. Y dijo algo que nadie esperaba. Quédate con nosotros. Hoy vamos a descubrir el momento en que confesó la verdad sobre Jorge Negrete. Y una vez que lo escuches, puede que nunca los veas igual. No olvides darle like y suscribirte. Vamos a ello. La edad de oro del cine mexicano. Solo mencionar su nombre trae a la mente imágenes de estrellas glamorosas, películas inolvidables y una época en la que la pantalla se iluminaba con personalidades tan grandes que parecían saltar fuera del marco. Y entre esas estrellas brillantes, siempre logran destacar dos nombres: Jorge Negrete y Mario Moreno, mejor conocido, por supuesto, como Cantinflas. Uno era el galante charro cantor, con una voz de barítono y una presencia de galán que hacía suspirar los corazones. El otro era el ingenioso y entrañable cómico cuyos personajes reflejaban la voz del pueblo, haciendo reír a millones mientras también ponía un espejo a la sociedad. Sus carreras transcurrían por vías paralelas, y aunque no eran particularmente cercanos, ambos se convirtieron en gigantes, cada uno en su propio carril. Lo fascinante, sin embargo, es cómo estos dos íconos no solo moldeaban el cine, también estaban moldeando el futuro de sus compañeros. En ese entonces, la industria cinematográfica no era solo brillo y glamour. Detrás de las cámaras, los actores enfrentaban serias luchas laborales, luchando por derechos, protecciones y respeto. Y fue en esa atmósfera que emergió un raro sentido de solidaridad. Jorge y Mario, a pesar de sus diferencias, estuvieron del mismo lado cuando se trató de abogar por el gremio de actores. Junto a figuras importantes como Jorge Mondragón, María Teresa Montoya y Dolores del Río, ayudaron a establecer algo que cambiaría todo: la Asociación Nacional de Actores, más conocida como ANDA, en 1934. Un sindicato que todavía existe hoy. ANDA fue el producto de un frente unido entre algunas de las estrellas más brillantes de la época que sabían que la industria debía tratar mejor a sus artistas. Ahora, la historia se vuelve aún más interesante cuando observamos lo que ocurrió unos años después. Fernando Soler fue el primero en ocupar el cargo de secretario general de ANDA, pero no mucho después. Ese mismo manto de liderazgo pasó a Mario Moreno. De 1942 a 1944, Cantinflas ocupó el cargo con orgullo y, dado su creciente popularidad e influencia, tenía todo el sentido. Pero cuando llegó el momento de la reelección, las cosas tomaron un giro sorprendente. Mario se postuló nuevamente, esperando retener su puesto. En cambio, el voto fue para nada menos que Jorge Negrete. Y esto no fue solo una pérdida política común. Para Mario fue un golpe profundo. No solo perdía un título, perdía ante un hombre que representaba todo lo que él no era. A partir de ese momento, comenzó a gestarse una tensión silenciosa, una que marcaría la relación entre ambos de ahí en adelante. Aún así, la rivalidad no les impidió levantarse cuando realmente importaba. El 2 de enero de 1946, la tragedia golpeó la ciudad de León. Tras una feroz represión política, donde se perdieron vidas inocentes, la ciudad quedó sumida en el duelo. Pero no lamentaba sola. Apenas 5 semanas después de los horribles eventos, Jorge Negrete y Cantinflas tomaron acción, no como rivales, sino como líderes.
Viajaron a León al frente de un grupo de artistas decididos a ayudar. La comunidad ya había comenzado a organizarse a través de lo que se conoció como el Comité de Ayuda a los Mártires del 2 de enero, un esfuerzo de base para recaudar fondos para las víctimas y sus familias. Negocios, asociaciones e individuos aportaron, pero fue la participación de estos dos gigantes cinematográficos lo que verdaderamente cambió el rumbo. Juntos, ayudaron a organizar eventos benéficos, y uno de los más memorables fue una charlotada llena hasta los topes en el Coso México, lo que hoy conocemos como la descarga estrella. Ese día, Jorge Negrete apareció con su traje de charro, recibiendo aplausos estruendosos antes de subir al escenario. Fue un momento que simbolizaba más que solo entretenimiento, era unidad, compasión y responsabilidad. Para mayo de ese mismo año, gracias en gran parte al apoyo de estas figuras públicas, se habían recaudado casi 137,000 pesos, y más de la mitad de esa cantidad fue directamente atribuida a los esfuerzos de Cantinflas y Negrete. Y sin embargo, incluso actos de generosidad y propósito compartido no fueron suficientes para disolver la brecha personal. Jorge Negrete, la estrella apuesto de "Ay Jalisco, no te rajes", continuó ascendiendo dentro de la industria y dentro de ANDA misma. Fue reelegido en 1949, consolidando aún más su posición no solo como intérprete, sino como una voz poderosa dentro del gremio. Ahora, Cantinflas era sin duda una de las figuras más queridas de todo México. Podía entrar a una habitación y encantar a casi cualquiera. Pero cuando se trataba de ANDA, la Asociación Nacional de Actores, ese encanto solo lo llevó hasta cierto punto. Después de su primer mandato como secretario general de 1942 a 1944, intentó varias veces regresar al liderazgo. Y cada vez perdió, sobre todo ante Jorge Negrete, cuya presencia, carisma e influencia creciente dentro del gremio resultaron difíciles de superar. 1953 fue el año en que todo explotó. Años de tensión, rivalidad profesional, egos heridos y frustraciones no expresadas. Todo se vino abajo. Y la chispa que encendió el fuego vino de una joven actriz llamada Leticia Palma. Leticia se había ganado bastante reconocimiento gracias a su actuación en La palma de tu mano, una película que le valió prestigio y reconocimiento en una industria dominada por hombres poderosos y contratos estrictos. Pero la fama, como sabemos, no siempre te protege de los problemas. Leticia se vio envuelta en un lío legal, acusada de incumplimiento de contrato, una ofensa que en el mundo tan controlado de la industria del entretenimiento de esa época era más que suficiente para amenazar su carrera. Frente a la creciente presión de la situación y la amenaza inminente de una acción sindical, hizo un movimiento audaz y desesperado. Supuestamente robó su propio expediente de personal de las oficinas de ANDA, en un intento por retrasar o sabotear cualquier procedimiento oficial en su contra. Fue una jugada temeraria, y no pasó mucho tiempo antes de que se corriera la voz. Jorge Negrete, ya una figura prominente no solo en el cine, sino dentro de la misma Asociación Nacional de Actores, fue uno de los primeros en reaccionar. Tomó el asunto con seriedad. Algunos dicen que demasiada seriedad. Como miembro principal de ANDA y alguien que creía profundamente en la integridad de la institución, Jorge solicitó una audiencia formal para abordar lo que consideraba una violación inaceptable de la ética. Desde su perspectiva, las acciones de Leticia no solo trataban sobre una actriz evitando consecuencias, amenazaban la credibilidad de todo el sindicato. Así que se convocó una audiencia y muchos probablemente esperaban una sesión disciplinaria directa. Lo que ocurrió en su lugar fue algo que nadie habría podido anticipar. Leticia no entró en silencio, no se disculpó, no ofreció excusas. En cambio, entró con todo.
Acusó a Jorge Negrete de haberla agredido y, más sorprendentemente, de intentar matarla. Afirmó que en una reunión privada destinada a resolver la situación, Jorge la había abofeteado. Y más tarde, en una escalada aterradora, dijo que él intentó atropellarla con su camión. La sala, llena de actores, administradores y líderes sindicales, según se reporta, quedó en silencio. Esto no era solo un escándalo, era explosivo, profundamente personal e imposible de ignorar. La gente no sabía dónde mirar. Y desde ese momento, la audiencia se transformó en algo mucho más cargado que un simple caso de mala conducta profesional. Las reacciones fueron rápidas. La gran mayoría de los miembros de ANDA se pusieron del lado de Jorge. Tal vez fue lealtad, tal vez fue miedo. Tal vez creyeron genuinamente que Leticia había inventado todo para protegerse. Después de todo, Jorge era respetado, idolatrado incluso. Su reputación como el gallardo charro cantor tenía peso, no solo con los fanáticos, sino dentro de la misma estructura del sindicato. Pero no todos en esa sala estaban listos para dejar que Jorge tuviera la última palabra. Una voz, inesperada e inquebrantable, se levantó en defensa de Leticia. Mario Moreno, el mismo Cantinflas. En un momento en que aliarse con Leticia significaba arriesgar tu propio estatus, Mario no dudó. Ya fuera porque creía en su inocencia, o simplemente porque vio este momento como una oportunidad para desafiar la autoridad sin control de Jorge, se mantuvo firme. Para algunos, parecía coraje. Para otros, olía a algo más personal. Y luego vino el choque. Toda esa rivalidad no expresada, toda esa frustración oculta, salió a la luz. Esto ya no se trataba solo de Leticia Palma, se trataba de Jorge y Mario, una vez más en lados opuestos, ahora enfrentándose frente a sus compañeros. Los relatos varían, por supuesto, pero algunos testigos juran que Mario se burló de Jorge llamándolo charro, una pulla a su imagen heroica pública. Jorge, que nunca retrocedía, supuestamente respondió llamando a Mario chango, burlándose de la persona payasa que había hecho famoso a Cantinflas. La sala estaba eléctrica. Durante horas, los dos hombres debatieron, discutieron, defendieron sus posiciones. Jorge habló durante 3 horas seguidas. Mario, sin dejarse quedar atrás, tomó la palabra por 2 horas y media. Fue menos una audiencia que un enfrentamiento, uno en el que lo personal se mezcló con lo político y nada quedó intocado. Al final, Leticia Palma perdió. El veredicto fue severo y rápido. Sus acusaciones fueron etiquetadas como difamación, sus acciones imperdonables. Fue expulsada completamente del sindicato. Y, sin embargo, años después, muy pocas personas recuerdan las acusaciones específicas o la sentencia final. Lo que recuerdan es la batalla entre Jorge y Mario, dos titanes del cine mexicano, luchando no por un contrato, sino por principios, orgullo y poder. Ese momento marcaría para siempre su relación y el ambiente dentro de ANDA. Las secuelas no fueron bonitas. Las heridas de ese día no sanaron fácilmente. Mario Moreno, usualmente la imagen del encanto desenfadado, amenazó con dejar el sindicato por completo. Juró que nunca volvería a otra asamblea de ANDA. Furioso por lo que vio como una injusticia y tal vez, solo tal vez, impulsado por un largo sentimiento de haber sido opacado por la presencia imponente de Negrete. Aunque los dos hombres eventualmente hicieron una especie de paz, aquellos que estuvieron cerca de ellos siempre dijeron que fue a lo sumo tensa. Hubo apretones de manos, sí, pero la calidez se había ido. Sus caminos se habían desviado demasiado. Sus personalidades chocaban demasiado. Y tal vez lo más importante, sus ambiciones simplemente nunca fueron compatibles. Pero la rivalidad, tan intensa como fue, no duraría mucho más. Jorge Negrete falleció repentinamente el 5 de diciembre de 1953, solo meses después de la audiencia. Con su fallecimiento, el conflicto llegó a un abrupto final. Pero aunque la disputa entre Jorge y Mario
llegó a su fin con la prematura muerte de Jorge. Sus efectos en cadena estaban lejos de terminar. El impacto de su rivalidad trascendió más allá de ellos, dejando atrás alianzas tensas y amistades fracturadas, incluida una que de otro modo podría haber perdurado. Porque en el mundo del cine mexicano de la Edad de Oro, las relaciones no solo se moldeaban por lo que sucedía en pantalla, sino por todo lo que ocurría detrás de las cámaras. Y pocas amistades fueron más afectadas en silencio por esa tensión detrás de escena que la que existió entre Mario Moreno y María Félix. Podría sorprenderte escuchar que Cantinflas y María Félix alguna vez estuvieron cerca. Después de todo, sus personalidades eran prácticamente opuestas. Mario era cálido, desenfadado y juguetón, incluso fuera de la pantalla. Un hombre del pueblo, podrías decir. María Félix, por otro lado, tenía una presencia autoritaria que podía llenar una habitación incluso en silencio. Era aguda, elegante, intimidantemente inteligente y famosa por ser inquebrantable en sus opiniones. Pero durante un tiempo, ese contraste funcionó a su favor. A pesar de sus diferencias, encontraron un ritmo. Dos titanes de la pantalla con suficiente respeto mutuo para disfrutar de la compañía del otro. Eso fue. Hasta que Jorge apareció en la ecuación de una manera diferente. Cuando María Félix se casó con Jorge Negrete, las cosas cambiaron. No habló al respecto, no causó un escándalo público. Pero lentamente, la distancia creció. Su lealtad hacia Jorge como su esposa significó que empezó a alejarse de aquellos que se habían opuesto a él, including a Mario. Su amistad se desvaneció, no en una explosión de conflicto, sino en la forma más callada en que a veces las lealtades exigen. Y aunque no hubo palabras crueles intercambiadas, el silencio entre ellos habló por sí mismo. Pero la verdadera fractura no ocurrió durante la vida de Jorge, sino después de su muerte, cuando Jorge Negrete falleció en diciembre de 1953. ANDA organizó un gran memorial en su honor. Como ex líder del sindicato y un ícono querido, se esperaba que todas las grandes figuras del gremio estuvieran presentes. Sin embargo, hubo una ausencia notable. Mario Moreno eligió no asistir al servicio. Si fue por principio personal, amargura no resuelta o el deseo de evitar el espectáculo, solo él lo sabía. Pero María Félix se sintió ofendida, profundamente. No hizo una escena en ese momento, pero tampoco lo olvidó. Luego vino la procesión fúnebre, y ahí fue donde las cosas alcanzaron su punto de ebullición. Mario apareció, de repente, inesperadamente, cuando fue el momento de trasladar el cuerpo de Jorge al Panteón Jardín. Sin decir una palabra, entró al féretro que llevaría a Jorge a su lugar de descanso final. Para María, esto le pareció una actuación, no un gesto de respeto. Estaba furiosa. Públicamente. Exigió que él descendiera del vehículo, acusándolo de hipocresía y llamándolo un insulto a la memoria de Jorge. Según ella, Cantinflas había sido uno de los mayores enemigos de Jorge dentro de ANDA, un hombre que, en sus palabras, contribuyó a destruirle el hígado. Ahora, para entender completamente el peso de esa acusación, debemos mirar lo que Jorge Negrete estaba viviendo en esos últimos años. Oficialmente, su causa de muerte fue un paro cardíaco, que lo tomó en Los Ángeles el 5 de diciembre de 1953. Pero esa no era toda la historia. Jorge había estado luchando contra la cirrosis durante algún tiempo, una condición provocada por años de abuso de alcohol, tabaco y el desgaste físico de una carrera demandante. Y aunque nadie podría decir que Mario puso una botella en la mano de Jorge, María Félix creía profundamente que el estrés implacable que Jorge había soportado en ANDA, particularmente de sus batallas con Cantinflas, solo aceleró su declive. Es importante recordar que Jorge no solo era un actor, era un líder, un hombre que se tomaba en serio las responsabilidades de la política sindical. A veces demasiado en serio.
Las largas noches, las luchas internas, el agotamiento de tener que defender constantemente su posición, esas cosas pesan sobre cualquiera. Y en los ojos de María, Mario no era solo un rival. Él formaba parte del peso emocional que Jorge cargó hasta el final. Así que cuando Cantinflas apareció en ese coche, llorando para las cámaras, María lo vio no como lamento, sino como control de daños. Mario, por supuesto, no descendió del féretro. En cambio, se movió al asiento delantero, donde todavía se podía ver lágrimas y todo. Si su tristeza era genuina o no es algo que solo él sabía. Pero desde ese momento, cualquier rastro de amistad entre él y María Félix se desvaneció. No en una dramática disputa de titulares, sino en una fractura silenciosa, fría y siempre presente que nunca sanaría. Para ella, el hombre en el asiento delantero no solo estaba rindiendo respeto, era, en su mente, una de las razones por las que Jorge estaba en ese ataúd en primer lugar. Fue un raro estallido emocional de una mujer conocida por su compostura y reveló lo profundo que era el resentimiento. Cantinflas, por su parte, no retrocedió. Se quedó en el vehículo, pero se movió al asiento delantero, donde los fotógrafos podían ver sus lágrimas. ¿Eran genuinas? Tal vez. Probablemente. Pero a los ojos de María, fue demasiado poco, demasiado tarde. Cualquier amistad que alguna vez existió entre ellos fue enterrada ese día, justo junto a Jorge. La tensión entre ellos perduró por años. No fue dramática, fue silenciosa, fría y siempre presente. Y en 1965, más de una década después de la muerte de Jorge, esa animosidad resurgió en un escenario completamente diferente. La revista Life tuvo la ambiciosa idea de reunir a las mayores estrellas del cine mexicano para una histórica portada. María Félix, Cantinflas y Dolores del Río. 3 figuras titánicas. Reunirlas no fue tarea fácil. Rafael Delgado Lozano, el periodista encargado de la sesión, tuvo que navegar por un campo minado de egos en conflicto y rencores de larga data. Tanto María como Mario eran reacios. Ninguno quería ceder a las demandas del otro. María insistió en que la sesión de fotos ocurriera en un momento y lugar que le conveniera. Nada sorprendente en eso. Pero Mario, a su vez, se negó a reorganizar su propio horario solo para complacerla. Era un enfrentamiento. Y, sin embargo, gracias a la diplomacia y el encanto de Dolores del Río, lo imposible se hizo posible. Ella los persuadió a ambos para que asistieran, y cuando llegó el día, la tensión era tan palpable como podrían imaginarse. Al principio, el ambiente estaba tenso. Dolores tuvo que posicionarse físicamente entre ellos, como un amortiguador. Pero lentamente, bajo la mirada de la cámara y el peso de su historia compartida, se suavizaron, justo lo suficiente como para sentarse uno al lado del otro. La foto final los capturó juntos, unidos, aunque solo fuera por un momento. Fue una vista rara y efímera. Después de ese día, nunca más fueron fotografiados tan cerca el uno del otro. Bueno, ahí lo tienen. La rivalidad, la tensión, la verdad no contada entre 2 de las mayores estrellas que salieron del cine mexicano. Cantinflas y Jorge Negrete, íconos por derecho propio, pero conectados para siempre por una historia de rivalidad, orgullo y el peso de sus propios legados. Es difícil decir si Cantinflas realmente lamentó lo que confesó, o si el peso de esa rivalidad simplemente se volvió demasiado para cargar. Pero lo que está claro es que, incluso con todo el drama, estos hombres moldearon una era que nunca será olvidada. Si disfrutaste adentrándote en este capítulo de la historia del cine, no olvides dar like, suscribirte y activar las notificaciones. Tenemos muchas más historias no contadas sobre las leyendas que pensaste que conocías, pero créeme, siempre hay mucho más bajo la superficie, esperando ser descubierto. Gracias por ver y acompañarme en este viaje. Nos vemos la próxima vez, mientras desenterramos aún más historias que el mundo casi pasó por alto y que merecen ser recordadas.